es la cuarta iglesia de 7 iglesias, de las cuales 3 ya pasaron y 4 están pasando en este tiempo. Y leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invito a toda la congregación a ponerse en pie en reverencia a la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Prepárese. Al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza, ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad. Yo quiero hacer una pregunta ahí entre paréntesis. ¿Está haciendo la voluntad de Dios? Hasta el fin, no una vez, no cuando fue ungido y habló en lenguas, no cuando estuvo en el primer amor, hasta el fin, le daré autoridad sobre naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro y las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede sentarse. Cuando Jesús se le apareció a Juan, el apóstol, en la isla de Pasmos, una isla donde había sido llevado en contra de su voluntad para pasar los últimos días de su vida preso en aquel lugar, la primera parte de esa revelación llamada Apocalipsis fueron 7 cartas con mensaje a 7 ángeles o pastores de 7 iglesias que estaban en Asia, mencionada de una manera específica con nombre y apellido. Juan estaba familiarizada con aquellas iglesias porque su ministerio mayormente había sido desarrollado y practicado durante toda su vida en esa zona. Ahí lo leemos antes en el
capítulo 2, versículo 3. Había más de 7 iglesias en toda aquella región, había muchas iglesias. Recordemos que los templos de aquel entonces no fueron construidos para reunir multitudes, sino eran templos pequeños donde solamente ingresaban el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, los sacerdotes y levitas que servían en el lugar santo y en sus alrededores, en los atrios. Por tanto, cuando las multitudes o la iglesia primitiva se empezó a edificar y a establecer en todo aquel continente, tuvieron que hacer reuniones en las casas, ¿sí? Así que la iglesia se trasladó a los hogares, lo que hoy en día nosotros llamamos como hogares de luz y salvación, ¿sí? Se reunían pequeños grupos donde eran bien atendidos y donde practicaban la comunión entre hermanos. Por tanto, en aquella región no solamente habían 7 iglesias, sino habían, no sabemos el número, pero sabemos que habían o que hubo cientos de iglesias. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, le habla específicamente a 7 iglesias en aquel lugar. Cristo escogió solamente 7 para que recibieran un mensaje específico. Y es muy probable que el orden de aquella presentación no tuviese nada que ver con un camino real que conectaba a todas aquellas grandes ciudades, ¿sí? Muchos eruditos creen que Cristo escogió a estas 7 iglesias en este orden particular para sugerir proféticamente las principales tendencias en toda la historia de la iglesia, ¿sí? Sin embargo, podemos comprender que así como le habló a 7 iglesias específicamente, podemos vislumbrar que fueron 7 o que son 7 etapas que la iglesia históricamente iba a vivir. La primera, que es la iglesia apostólica en el tiempo de Pentecostés, 100 años después de Cristo, ¿verdad? Es la iglesia preocupada, la iglesia interesada, la iglesia diligente, ¿sí? Su título es La iglesia preocupada para que el mensaje del evangelio corriera por toda la tierra porque Cristo retornaría pronto. La segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, es la iglesia perseguida, la iglesia entre el año 100 y el año 316 después de Cristo. Es la iglesia Esmirna, la iglesia perseguida, ¿verdad? La iglesia apresada, la iglesia asesinada, la iglesia que se empezó a reunir de una manera escondida, que tuvo que huir a otros territorios porque era capturada y asesinada, ¿sí? La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo, la iglesia del mundo de entre el año 316 y el año 800 después de Cristo. Esa iglesia descuidada es cuando el cristianismo fue legalizado por la misma, por el arzobispo, lo olvidé, bueno, por la iglesia católica, ¿sí? Y entonces empezaron a mundanizar la iglesia cristiana, la iglesia avivada, la iglesia del Espíritu, y volvieron de la iglesia a los hogares a la iglesia en los templos, y empezaron a construir aquellos templos arquitectónicos, aquellas grandes edificaciones, pero cuyos feligreses estaban familiarizados con el mundo. Es la iglesia descuidada, ¿sí? La tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. La cuarta iglesia de la cual le vamos a hablar hoy es la iglesia de Tiatira, que es la iglesia medieval entre el año 800 y 1500 y 1517 antes de Cristo. Es la iglesia negligente, ¿sí? La iglesia ¿qué? La iglesia negligente, la iglesia que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace. La iglesia que escucha todos los domingos que hay que servir a Dios pero no se compromete. La iglesia que le fascina venir a la iglesia a escuchar palabra,
pero que no se congrega como debe congregarse regularmente, sin dejar de hacerlo como algunos agarran de mala costumbre, que vienen ocasionalmente, son estrellas fugaces o son aquellos, ¿cómo se llama? Aquellas luciérnagas que apagan y prenden. Ese tipo de personas son personas de doble ánimo, ¿verdad? Que se acostumbran a vivir de una vida mediocre, no están comprometidas. Es la iglesia descuidada, la iglesia negligente, perdón. La quinta iglesia es la iglesia de Sardis, que es el surgimiento de la iglesia estatal entre 1517 y 1750 después de Cristo. La iglesia de Sardis representa la iglesia sin poder. Es una iglesia que se congrega, una iglesia que repleta los templos, ¿verdad? Pero que no tiene poder, carece del poder sobrenatural y extraordinario del Espíritu Santo. ¿Sí? Es una iglesia que se reúne, pero que ninguno tiene el poder para levantar la mano y sanar a las multitudes. Es una iglesia que se reúne y alguien se endemonia y todo el mundo mira asustado porque no sabe qué hacer y es cosa extraña ante sus ojos. ¿Sí ve? Es la iglesia que los gobernantes hacen lo que les provoca y no se levanta un profeta para reprenderlo en el nombre de Jesús, como lo hizo Juan el Bautista, ¿sí? Que reprendió a Herodes, ¿verdad? Entonces es esa iglesia que carece de poder porque es una iglesia vacía, es una iglesia hueca, es una iglesia que no tiene vida de oración, que no tiene intimidad, que no tiene comunión con el Creador. Es una iglesia religiosa y superficial, una iglesia sin poder. La sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia misionera. Eso es exclusivamente en el tiempo, ¿verdad? Previo a la venida de Cristo, al rapto, previo al rapto o al arrebatamiento, como dicen algunos teólogos, ¿verdad? Que para aquel entonces funcionó, ¿verdad? Y funciona como la iglesia perseverante. Es la iglesia que es perseguida, la iglesia que va a ser oprimida, la iglesia que va a tener pruebas y tribulaciones, pero que aprende a perseverar. ¿Sí? Es esa iglesia de los últimos tiempos que será soplada con el aliento, con la Shekinah de Jehová. Será la iglesia que va a ser avivada, la iglesia que recobre el poder, la iglesia diligente, la iglesia esforzada, la iglesia que toma todo con sumo cuidado, la iglesia preocupada. Será la iglesia que salga de las cuatro paredes, será la iglesia donde vuelva a los hogares, será la iglesia que salgan en multitud a evangelizar y a ganar al mundo entero. Será la iglesia cuyo Dios es Jehová y su prioridad es servirle a Él antes que a sus trabajos, labores, negocios, familias, bienes y todo lo que el mundo pueda ofrecerle. Será esa iglesia de Filadelfia, la iglesia que aprenda a perseverar a través de los obstáculos, de los tropiezos y de las dificultades, del desánimo, del desaliento, de la depresión, de las circunstancias, de que las cosas salgan mal. A pesar de todos esos tropiezos, ellos aprenderán a volar como las águilas y no a arrastrarse como la serpiente. ¿Sí? Es la iglesia de Filadelfia. Y la séptima iglesia es la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Que es la iglesia apóstata o la iglesia indiferente, que es la iglesia que estamos viviendo hoy. Porque la iglesia misionera ya pasó. Empezó con los aproximadamente, no recuerdo la edad, el tiempo, en el año 1400 tanto, donde los franceses empezaron a huir de la Europa cristiana al nuevo continente americano, donde comenzó la primera provincia en la Florida de los Estados Unidos y finalmente hubo aquel éxodo de Inglaterra de gente cristiana que tomó aquellas tierras de Norteamérica o de Norteamérica, ¿sí? Por eso la palabra dice que la tierra ayudará a la mujer. La tierra es el nuevo continente,
el continente descubierto, el continente americano, ¿verdad? Que ayudará a la mujer, que es la iglesia en peligro de muerte, cuando se levantó el tiempo de la Inquisición y la iglesia fue perseguida y asesinada, donde la iglesia y el poder romano empezó a asesinar y a destruir pueblos y ciudades enteras. Eso no lo digo yo, lo dice la historia, aunque sus propios libros tienen. ¿Sí ve? Entonces, de ahí el nuevo continente acoge a la iglesia, recibe al mundo creyente, ¿verdad? Y de ahí empieza esa iglesia perseverante, esa iglesia avivada. Y de los Estados Unidos se evangeliza en el pleno siglo XX y siglo XXI, se evangeliza al mundo entero. Salieron los grandes evangelistas que conquistaron África, que evangelizaron misioneramente a toda América, que llevaron el evangelio por toda Asia, ¿sí? ¿Verdad? Pero la iglesia que estamos viviendo hoy es la iglesia apóstata, es la iglesia indiferente, es la iglesia incrédula, es la iglesia que dice que cree, pero que niega la fe con sus hechos y con sus obras y con sus acciones y con su comportamiento. Es aquella iglesia que adoptó al mundo como su madre. Es la iglesia que ha metido y que ha mundanizado la fe. ¿Sí? Es la iglesia que ha metido al mundo dentro de sus paredes. ¿Ve? Entonces las personas quieren vivir y viven, ¿verdad? Como viven las personas del mundo. ¿Sí? Por eso la palabra dice, la escritura dice claramente que en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. En otras palabras, lo que está diciendo la palabra de Dios es que en tanto de que usted como cristiano sea inmaduro, inestable e inseguro, será igual que uno mundano. No tendrá ninguna diferencia al borracho, al asesino, al ladrón, al adúltero, a la fornicaria y al mentiroso que habita fuera de nuestras paredes. Seguirá siendo igual que ellos, aunque se dé golpe de pecho y aunque ande con una aureola en la cabeza y venga de vez en cuando a la iglesia. Será igual. Estarán apostatando de la fe. Porque el mensaje de la fe es algo totalmente diferente al que muchos cristianos viven hoy en día, al que muchos creyentes profesan hoy en día. ¿Sí? Entonces nos convertimos en uno más del mundo. Vamos por favor al versículo 18. Vamos a tenerlo en el versículo y vamos avanzando. Primero vamos a observar el peligro de la componenda, el peligro de la componenda, el peligro de ¿cómo se llama? De asociarnos con el mundo, ¿sí? De ver de tú a tú al mundo. La palabra, empecemos por este versículo, la escritura dice que el que se hace amigo del mundo se constituye. Constituye es algo legal. Es decir, a partir de ese instante se convierte en enemigo de Dios, ¿sí? Por eso el evangelio no es para los cobardes, sino para los valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Entonces, quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nadie que milita en el ejército de Dios se enreda en los negocios de la vida para agradar a las demás personas, ¿sí? Muchos de nuestros jóvenes y de nosotros mismos, por agradar, por sentirnos aceptados en una sociedad o comunidad o entre los amigos, hablando coloquialmente, tratamos y tendemos a comportarnos igual que ellos para sentirnos aceptados, valorados e importantes. Pero no nos damos cuenta que inmediatamente con esa actitud nos convertimos inmediatamente en enemigos de Dios. Y hay una palabra que puede complementar ese versículo que dice que cosa horrenda es caer en manos del Dios viviente. David, cuando Jehová le habló a través del profeta a David, le dijo: bueno, David, te voy a dar 3 opciones por haberme desobedecido. ¿Qué quieres? ¿Que tus enemigos te persigan 3 años?
¿Quieres 3 años de plagas o prefieres 3 años de muerte? ¿Qué es lo que quieres? Y él le dijo, guárdeme el Señor de caer en manos del hombre. Prefiero caer en manos de Dios, que es un Dios misericordioso y justo. ¿Sí? Entonces él reconoció que Dios es misericordioso, pero que también, como Dios es un Dios de amor, también es un Dios que es fuego consumidor y que no se puede abusar de su misericordia, que no se puede burlar uno de él, comportándose como los demás del mundo. Si soy cristiano, soy cristiano. Si soy incrédulo, soy incrédulo. Entonces hay un peligro en la componenda, hay un peligro terrible en asociarnos y hacernos amigos del mundo. ¿Sí? Como dijimos, esta carta es la carta más, la de Tiatira es la carta más larga descrita en la Biblia, entre esas 7. Porque Tiatira estaba en peligro y en amenaza por involucrarse universalmente con toda aquella región de Asia. Ella estaba adoptando la cultura de los asiáticos. Tiatira estaba absorbiendo las costumbres de los asiáticos. Tiatira se estaba comportando no como la iglesia del Jesucristo resucitado, sino se estaba comportando como una iglesia religiosa, legalista y superficial. Tiatira era una ciudad que conectaba todas las grandes ciudades. No era la ciudad más importante, no era la ciudad más grande, pero era la ciudad comercial más relevante. Por allí pasaba el ferrocarril que recorría toda aquella región geográfica. Tiatira está en la carretera que conecta Pérgamo y Sardis, y que seguía hasta Filadelfia y la Odisea, conectando a Esmirna y a Bizancio. Era la carretera por la que se desplazaba el correo imperial. Era la carretera principal y estaba abarrotada con el comercio de toda Asia y de Oriente. Por tanto, lo primero y principal era que Tiatira era una gran ciudad comercial. Este es el primer factor para que los hombres de Dios titubeen en cuanto a su fe. Los negocios, el trabajo, el comercio, porque Tiatira, darle la espalda al mundo, humanamente podía representar un suicidio comercial, un bloqueo, un sitio general, porque era la ciudad principal donde pasaban todas aquellas carreteras. Estratégicamente, la más importante de Tiatira le venía de ser la puerta de acceso a Pérgamo, que era una de las más grandes ciudades y era la capital de la provincia. Lo primero que oímos de Tiatira es que es una guarnición armada. No era una gran ciudad, no tenía un gran ejército, pero Tiatira era la ciudad responsable en tal caso de que enemigos invadieran la nación. Tiatira era quien resistía, era el escudo, era el escudero, era el paladín de la nación, era quien detenía el primer ataque, mientras que Pérgamo se preparaba para enfrentar la amenaza del enemigo. Así que Tiatira tiene algunos factores espirituales, políticos y militares muy importantes. Tiatira no tenía ninguna importancia religiosa, ¿verdad? Su dios era Tirimnus, al que se representa como un caballo, ¿verdad? Blandando o teniendo un hacha en una mano, el hombre de guerra, y en otro un garrote. Lo único notable acerca de Tiatira, desde el punto de vista religioso, era que tenía un altar de adivinación, ¿verdad? Y tenía una pitonisa llamada Zambalet, que de hecho es conocida hasta el mundo de hoy. La iglesia de Tiatira no corría ningún peligro de sufrir persecución, la iglesia cristiana, ¿sí? Pero había pitonisas y habían costumbres de adivinación y de ocultismo en aquel territorio. Entonces, ¿cuál era el problema de Tiatira? Sabemos
poco acerca de aquella gran ciudad, pero sabemos que era un gran centro comercial, era un gran centro industrial, donde el tinte, el comercio de las telas, de la lana, era poderoso e importante. Sabemos que Lidia, la vendedora de púrpura que habla Hechos 16:14, el cual se convirtió al Señor, procedía o venía de Tiatira, era natural de aquella región. Por las inscripciones que se ha descubierto sabemos que había una cantidad de gremios comerciales en aquella región. Es decir, estaban bien organizadas por ser una ciudad muy comercial. Estaban asociados mutuamente y se reunían para tomar decisiones comerciales, se reunían para la diversión y para ciertos negocios. Habían gremios de trabajadores de lana, de piel, de lino, de bronce, fabricantes de ropa, ¿verdad? Habían tintoreros, habían alfareros, habían panaderos y habían traficantes de esclavos. Estoy explicando, ¿verdad? Primeramente, el problema, ¿por qué la iglesia se asoció con aquella misma ciudad? Se asoció con aquella misma región. Era muy atractiva, ¿sí? Era muy atractivo lo que aquella ciudad o lo que el mundo le estaba ofreciendo a los creyentes, a los cristianos. Es decir, aquí hay mucha oportunidad de crecer, hay mucha oportunidad de prosperar, hay mucha oportunidad de hacer negocios. Así que sal de tu iglesia y vente conmigo. Lo que yo te ofrezco es mejor que lo que Dios te puede ofrecer. De alguna manera, esto era lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Es como nosotros acá en San Cristóbal que seamos tentados por hacer alguno de estos negocios ilícitos que están ocurriendo hoy en día en la frontera, ¿verdad? Igualmente así estaba siendo tentada la iglesia de Tiatira. Así que Tiatira estaba siendo amenazada no solamente por cosas externas, sino también por cosas internas, porque dentro de la iglesia había un movimiento fuerte dirigido por una mujer que se llamaba Jezabel. Que se llamaba Jezabel, que proponía llegar a un acuerdo con los principios del mundo en interés del comercio y del negocio, ¿sí? Ella ofrecía o trataba de enseñar a la iglesia que nosotros podíamos ser creyentes, cristianos, y hacer cosas ilegales, ¿sí? Hacer cosas que nos alejaban de Dios, ¿sí? Dedicar 8 y 10 y 12 horas al trabajo, ¿verdad? Y colocando en un segundo plano a la familia y en un tercer plano a Dios. Ella enseñaba esto a la iglesia. Tú puedes servirle a Dios y al mismo tiempo, no sé, llevar gasolina para Cúcuta, por decir algo, ¿verdad? Tú puedes, ¿verdad? Tú puedes servir a la iglesia y no pagar impuestos, por ejemplo. Tú puedes servir a la iglesia y engañar a la gente con la balanza o el precio. Tú puedes servir a la iglesia, ¿verdad? Y al mismo tiempo trabajar todo lo que se te antoje y olvidar el servicio a Dios. Todo eso lo estaba enseñando aquella mujer Jezabel, manteniendo en duda el corazón de los creyentes, que el Espíritu Santo podía guardarlos de todo mal, que de Jehová viene la provisión, que de Dios es el dueño del oro y de la plata, que la respuesta del Cristo resucitado es inequívoca. El cristiano no debe tener que ver nada con las cosas de este mundo. Por eso somos escogidos, por eso somos reservados, por eso somos apartados, por eso somos consagrados. Por eso la palabra nos describe como una nación santa, como un pueblo comprado a precio de sangre. Somos nación santa, pueblo adquirido, sí, real sacerdocio, somos sangre real. Somos gente especial, somos gente diferente, que somos llamados a no ser más parte del montón. Somos llamados a marcar la diferencia como cristianos, a no hacernos amigos de este mundo, a aprender a llamar las cosas malas por su nombre, no a invertir y llamar a las cosas malas buenas y a las buenas malas. ¿Sí?
no a decirle al pecado por otro nombre, ¿sí? Para justificarnos o autojustificarnos. Dios, a través de la iglesia de Tiatira, nos pone en alerta. Ten cuidado con convertirte en amigo de este mundo. Porque si te conviertes en amigo de este mundo, vas a hablar como la gente de este mundo. Vas a ser grosero, vas a gritar, vas a ofender, vas a decir malas palabras, vas a ser grosero, vas a actuar incorrectamente, vas a ser agresivo. Primero vas a empezar a pensar como la gente de este mundo. Que si otros pueden, tú puedes hacerlo. Que si el líder lo hace, ¿por qué yo no? Primero nuestros pensamientos van a cambiar. Luego nuestro léxico, nuestra forma de expresarnos, de hablar, va a cambiar. Y por último, nuestro comportamiento va a cambiar y nos vamos a volver como el perro que vuelve al vómito, como la cochina que se revuelca en el lodo cenagoso. ¿Sí ve? Entonces nos dice, ten cuidado con eso. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es ni venezolana, ni colombiana, ni mexicana. Nuestra ciudadanía está arriba en los cielos, de donde nuestro Rey y Padre nos espera y gobierna. No dependemos, no se confunda. Que duelen cosas que están ocurriendo en el país y fuera del país. Pueden doler, pueden afectarlo, pero no deben extrañarle. La Biblia lo dice. Y si aquí se está adelantando el asunto, va a ocurrir en todo el mundo. Y si piensa que la cosa está dura, va a estar peor. Entonces por eso dice el Señor, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él viene la vida. Si tu corazón se guarda y se llena de resentimiento, de rencores, de rabia, de impotencia, de enojo, va a haber muerte y no vida en tu futuro. Así que ten cuidado de no mezclarte con la gente del mundo. No te hagas amigo del mundo. No quieras salir a bailar como los del mundo. No pienses salir a emborracharte como los que no conocen a Dios. No trates de vestirse como las otras niñas, tratando de vender sus partes. Uno ve a las adolescentes ahora por internet, por Facebook, se toman fotos solas, así, selfie. En esto ya le coloqué a una de las muchachas, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene en la boca? Sí, y con las cositas así. ¿Por qué queremos ser bobos como los del mundo? Somos diferentes, dése a respetar, valórese, cuídese, sea honesto, cambie. No tiene que ser como los del mundo, no tiene que desear las cosas del mundo, no tiene que anhelar lo que el mundo te ofrece. Porque lo que te ofrece el mundo es llamativo, es atractivo, es gustoso, pero son caminos que llevan a la perdición y a la muerte. Y si no, mírelo, ante ojo está. ¿Cuáles son los resultados de la gente que anda en este mundo viviendo como los ciudadanos de este mundo? Sin Dios, divorcios, asesinatos. El sistema mundial ha fracasado y está cayendo. Y quien gobernará la tierra no serán los mundanos, sino los hijos de Dios, los que perseveran hasta el final, los que guarden su palabra, los que cumplan sus mandamientos, los que le aman y esperan su retorno. Son ellos los que están preparados para que cuando Él regrese puedan gobernar juntamente con Él y reciban la estrella de la mañana, la estrella que resplandece y que nunca se apaga, la estrella de santidad y de pureza, y que solamente los que se guardan en santidad y en pureza verán a Dios. Los demás tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte eterna. O vas al cielo o vas al infierno. Y si no lo crees, pues ocurrirá. Aunque no lo creas, vendrá el tiempo donde las muelas titubearán, donde vendrá el crujir de dientes, el lloro y el lamento, y no habrá segunda oportunidad. Y solamente los que estaban preparados, como las 5 vírgenes prudentes, verán cara a cara a su Señor, verán cara a cara al Creador,
Señor, al Dios de muchas misericordias, al Dios de amor, al Dios infinito de toda justicia, que resplandecerá como el sol del mediodía y que nada ni nadie lo podrá apagar, y que no habrá más tinieblas, ni oscuridad, ni muerte, ni enfermedad, ni destrucción, porque el Cristo resucitado con ojos de fuego gobernará la tierra por todos los siglos para siempre. Amén. Por eso dice, escribe al ángel de Tiatira para que le hable a la iglesia. Esto no lo habla el ángel de Tiatira. Esto no lo predica el pastor. No es un tema sacado al azar. Es la realidad. Es la verdad espiritual del cual habla nada más y nada menos que el Hijo de Dios. El que tiene ojos que resplandece como llamas de fuego. ¿Por qué tiene ojos que resplandece como llamas de fuego? Porque es el que escudriña, el que examina, el que descubre lo más profundo de las intuiciones y de las intenciones del corazón, de lo consciente y de lo subconsciente. Como dice la Biblia en otra versión, del hígado y del corazón, es decir, de los pensamientos y de las emociones. Porque la iglesia antigua o el mundo antiguo pensaba que las emociones estaban en el corazón y los pensamientos estaban en las vísceras. Ellos pensaban eso. ¿Lo dice? Bueno, en los riñones, ahí lo dice, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? El Dios que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice la Biblia. Usted puede aparentar y decir cosas bellas y por dentro ser un desastre. ¿Sabe quién lo ve? Dios. A mí me puede engañar a su papá, puede engañar a los líderes, puede engañar al mundo entero, pero a Dios no lo engaña a nadie. Dios está mirando así con ojos de fuego lo más profundo de tu corazón. Las intuiciones y las intenciones. Lo que está en lo más profundo y lo que está superficial. Todo. Y lo mira con ojos de fuego. Fuego que consume. ¿Sabe cuándo Jehová mira con ojos de fuego? Cuando hay pecado en el corazón del hombre. Cuando hay maldad en la mujer. Cuando hay desobediencia en el joven. Cuando no anda en los caminos de su voluntad, sino en los consejos de su propia sabiduría que lo llevará directo al infierno. Cuando esa persona tiene cosas que esconder, Dios mira con ojos de fuego para escudriñar lo más profundo y examinar con fuego de qué está hecho esa persona. ¿Ve? El que tiene ojos que resplandecen como llama de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. En los pies que parecen bronce al rojo vivo significa que él lo que determina lo hace. Que cuando él empieza a caminar nadie lo para. Representa el poder del Todopoderoso. Que el que tiene ojos de fuego encendido y pies de bronce, y que lo que ha determinado hacer lo hará. Que hará justicia a los que son justos, pero hará justicia también a los que son injustos. Y a cada uno pagará según sus obras, según sus omisiones, según sus palabras, según sus pensamientos, según sus intenciones, lo que haga y lo que deje de hacer. Por todo ello, Jehová te juzgará y te llevará a su gloria o a su condenación. Tienes que cambiar, iglesia, pero en tus manos está. Tú decides. Dios no creó el infierno para el hombre. Al hombre le fascina ir al infierno. Lamentable. El padre compró la correa para amarrarse los pantalones, no para darle al hijo. Pero a veces hay que darle, aunque no la haya comprado para eso. Dios no creó el infierno para el hombre, pero el hombre ha escogido el camino de Satanás. Por eso le dijo: ustedes son de su padre el diablo, porque hacen la voluntad de su padre el diablo. Porque están pensando en cosas que no me agradan, porque están haciendo cosas que no son buenas, porque son gente que no ora,
Son gente que no escudriña la palabra. Son gente que dice mentiras, que engañan, que dicen groserías. Son personas jóvenes que solamente piensan en el sexo y en el noviazgo. Y su cerebro lo único que tiene es una cama. ¿Ve? Por eso van al infierno. Lamentable. Pero es una realidad. Porque no están pensando en agradarme a mí, sino en agradar su propia carne. En agradarse a sí mismos. Son egoístas, son implacables, son impuros. No buscan a Dios. Es la iglesia apóstata. Y tenemos templos, iglesia, templos repletos de personas que apostatan de la fe. Escuché, no voy a decir el nombre para no ofender, pero escuché en estos días una predicación de una pastora de una de las iglesias más grandes de San Cristóbal. ¿Y sabe qué dijo? La pastora, esposa del pastor de la iglesia más grande de San Cristóbal, de una de las iglesias más grandes. ¿Sabe qué dijo? Que ellos no oran, ellos no orarán y leerán la Biblia como otras personas. Pero denle una franela y verán cómo ganan a San Cristóbal. Eso lo vi yo y lo tengo en el teléfono. No oran ni leen la Biblia, pero denle una franela y verán cómo ganan a San Cristóbal. ¿Ganan a San Cristóbal para quién? Si la pastora principal está diciendo que sus jóvenes y su gente no oran ni leen la Biblia y que parece que está bien. Una iglesia grande no garantiza que sea la iglesia de Jesucristo, mi hermano. No asegura nada. Puede ser un gran y exitoso club, pero no la iglesia de Jesucristo. Porque tenemos templos repletos de gente que apostatan de la fe, que no son creyentes de verdad, que se sienten culpables, se sienten vacíos y vienen a sentirse bien un domingo en la mañana, vienen a lavar sus culpas con un par de oraciones. Por eso escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, para que le hable a Tiatira el peligro de asociarse con este mundo, el peligro de hacerse amigo de las acciones y comportamientos paganos que hacen las personas de este mundo. Usted no puede pensar como los ciudadanos de Venezuela. No puede vivir como los ciudadanos de Venezuela. No puede vestir como los ciudadanos de Venezuela. Ayer fui a lavar el carro y había una, ¿cómo se llama? Como una barra. Y cuando yo vengo por aquí y voy a meterme en un área donde uno se sienta a esperar que laven el carro, detrás de la barra vi un joven sentado y vi otro así como más alto. Me pareció raro. Doy la vuelta, busco la puerta y a lo que entro, era un joven como de 20 años sentado y el otro joven como de 18 sentado en las piernas. Yo me quedé. ¡Wow! No podemos ser como los hombres y las mujeres de este Venezuela, de este país, de este planeta. Somos ciudadanos del cielo. Tenemos que tener mentalidad de reino. Tenemos que comportarnos como ciudadanos del reino. Tenemos que hablar como ciudadanos del reino. Tenemos que vestir como ciudadanos del reino. Necesitamos conocer la vida del reino a través de la Biblia para convertirnos, transformarnos, renovarnos y ser verdaderos ciudadanos de este reino de Dios. Aprender a vivir como Cristo nos enseñó a vivir. Alejados del mal, apartados de todas las cosas. Dice que por nada estemos angustiosos. Vivimos en angustia, vivimos estresados. La gente está enferma. Yo soy el pastor y cada rato escucho, uno está enfermo, está enferma, está enferma. ¿Por qué nuestra iglesia está enferma? ¿Por qué nuestra iglesia está oprimida? ¿Por qué nuestra iglesia está con enfermedades mentales, de estrés, de preocupación, de angustia? ¿No somos la iglesia que debería ser la iglesia poderosa? La que Jesús le entregó las llaves del reino, la que le dio la autoridad para atar y desatar.
qué iglesia va a buscar Jesucristo cuando regrese, si regresaría hoy o mañana? ¿Estará la iglesia que él dejó o otra iglesia? Por eso Pablo dijo, y si viene otro y les predica otro evangelio, el tal sea maldito. O sea que hay otro evangelio. Y que hay muchos que están predicando otro evangelio, no el evangelio de Cristo. No el evangelio de la vida del reino. La gente quiere ir a la iglesia para sentirse bien, no para ser confrontado al cambio y a la transformación. La gente quiere venir e irse rápido, no para que lo comprometan y empiece a venir entre semanas a servir y a recibir enseñanzas. Porque fue la cultura que aprendió en la iglesia universal. Fue lo que le enseñaron allá. Y no han roto aquellos patrones. No se han desligado de aquellas costumbres, de aquella cultura de vida religiosa. Los analfabetas del futuro no son los que no saben leer y escribir, son los que no son capaces de desaprender para aprender lo nuevo. Esos son los analfabetas del futuro. Aquellos que tienen 2 años, 3 años, 5 años, 10 años en el evangelio y siguen siendo los mismos. Cuando uno habla con ellos tienen los mismos problemas de hace 10 años. Cuando uno los escucha bajo presión, revientan y muestran su mal carácter. Estábamos trabajando en Mío. Tuvimos 2, 3 días donde fueron entre 19 y 26 personas. Hombres todos. Tenía que estar uno en el medio como un referee porque cada rato querían agarrarse a puños. Se enojaban, peleaban, se manoteaban. No respetaban ni siquiera que estaban edificando un altar a Jehová. No tienen conciencia, la tienen cauterizada, quemada. No les da vergüenza. No, que yo no sé qué. No, que yo no sé qué cosa. No, que me voy. No, que entonces yo no sé qué. Que no se puede trabajar con aquel. ¿Hasta cuándo? Un poco de niños grandulones ahí que no saben comportarse. Si lo hacen en la casa del Dios vivo, ¿cómo será en sus hogares? ¿Cómo serán sus familias? Son personas que no han conocido a Cristo y necesitan conocerlo urgentemente. Y Pablo decía, es necesario que entre ustedes ocurra todo eso, que hayan problemas y peleas y discusiones para saber quién es cristiano y quién es un falso cristiano. Ahí está, no lo digo yo, lo dice la palabra en el Nuevo Testamento. Y yo les echaba broma, por eso es que no me gusta trabajar con hombres. Eso es un fastidio. Las mujeres lo único que le dan es a la lengua, pero el resto más nada, no pelean por más nada. Eso de ahí para adelante son un amor. Pero los hombres, el machismo, ¿no? ¿Quién es el que alza más? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que tiene la razón? No, pongan la silla así. Y si no es así, se molestan. Y no quieren participar ni trabajar más. Porque son machos, son hombres. ¿Sí? Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Creemos que estamos jugando con Dios? El que juega con fuego se quema. Y lo peor es quemarse por la eternidad. ¿Ve? Entonces, en resumidas cuentas, el primer punto, es un gran peligro familiarizarse y asociarse con la cultura, las costumbres de este mundo. Porque te constituyes enemigo de Dios. Te haces enemigo del Dios viviente. Necesitas tomar una decisión. ¿Ves? Necesitas levantarte. Necesitas deslindarte de ese mundo. Y aunque esta iglesia de Tiatira no era la más importante, tenía el problema más importante. Aunque la iglesia no era la más importante, tenía el problema más importante de todas las 7 iglesias. Esta es una carta enigmática. Es una carta profunda.
Es una carta que llama a la iglesia de la actualidad a un cambio. Y la carta empieza con una descripción del Cristo resucitado. Sus ojos de fuego, como llamas de fuego, sus pies como de bronce que está avivado en fuego. Como habla Daniel 10:6, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el fulgar del bronce bruñido. Los ojos llameantes tienen que representar cosas importantes, como la ira ardiente de Dios contra el pecado, la terrible penetración de esa mirada que despoja de los disfraces de los hombres. Primero, la ira ardiente de Dios contra el pecado. Dios está cansado de tu pecado, que está llegando hasta el cielo, de seguir practicándolo, de seguir haciéndolo, de seguir pensando que como Dios no le manda un rayo y lo mata en 1000 pedazos, Dios como que acepta tu pecado, pero no será así por mucho tiempo. Y lo segundo que representa esa penetración, esos ojos punzantes, es el despojar los disfraces, las caretas de tu vida. Cuando penetra hasta lo más íntimo de tu corazón, como la espada de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es más penetrante y cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un Cristo que se me aparece así no es un Cristo que me hace sentir tranquilo. Es algo que me preocupa, iglesia. A mí Cristo me parece así y me orino, me desmayo. Pero si se me aparece como el dulce pastor de Israel, es otra cosa. Señor, si se me va a aparecer, por favor que no sea así. Pero para que no se me aparezca así, depende de mí. Dios es un Dios amor. Dios es un Dios leal. Como la iglesia se estaba comportando el 19. Dios conoce eso. Versículo 19. Conozco tus obras, iglesia. Sé que estás luchando, de verdad. Sé que te estás esforzando. Sé que quieres orar y te arrodillas a orar y te quedas dormido, pero lo intentas. Sé que trabajas toda la semana y el domingo quieres dormir hasta las 9 y te levantas y llegas un poco tarde. Hay gente que estoy terminando de predicar y lo veo que entra por la puerta. Bueno, pero por lo menos lo están intentando. No lo juzgo. ¿Ves? Yo conozco tus obras. Sé que tratas de hablarle a la gente de Cristo, aunque te da pena y no lo haces al final. Sé que a veces dice, no sé qué pasa conmigo. Yo conozco tus obras. Sé lo que estás haciendo. Sé que eres trabajador. Sé que tienes buen corazón. Sé que amas a Cristo con todo tu corazón, pero quizás no con todas tus fuerzas. Yo conozco tus obras. Conozco que eres una persona llena de amor. No es una persona resentida, llena de odio, indiferente al prójimo. Conozco tu amor. Amas a tu familia, amas la iglesia, amas la obra de Dios, amas la gente. Tienes amor para dar. Conozco tu fe, sé que le crees, sé que me crees. Sé que estás esperando que algo ocurra. Sé que crees en un milagro, sé que crees que tu familia va a cambiar algún día, sé que sigues creyendo y sigues sembrando y sigues viniendo a la iglesia y sigues orando y nada ocurre, pero yo sé que tú crees. Sé que tienes fe. Cuando te hablan de mí, o tus ojos brillan y sales y siembras y ofrendas, porque sabes que se está edificando no cualquier edificación, sino un altar a Jehová en pleno siglo XXI. Yo sé de tu fe.
Sé de tu servicio, que no vienes solamente los domingos, sino también vienes entre semana. Le predicas a la gente en la calle, ayudas al pobre. Estás creciendo, estás aprendiendo, sirves a las personas. Tienes un hogar de luz y salvación en tu casa. Sé que tú sirves. Eres un gran servidor. ¿Ve? Y sé que perseveras. Sé que a veces sientes desmayar. A veces piensas volver atrás. A veces te inundan los pensamientos, los argumentos. Te abruman los problemas, las tensiones, las dificultades, los ataques, las luchas familiares, las situaciones económicas. Tu salud te golpea, tu vida espiritual se debilita y hay luchas y ataques por todos lados. Hay un bombardeo de todos los puntos cardinales, pero sigues perseverando. Todavía llegas a la iglesia. Todavía buscan para que ores por ti. Todavía pides que vayan y te visiten. Estás perseverando. Y solamente el que persevera hasta el final recibirá la corona de vida eterna, dice el Apocalipsis. Solo si permaneces hasta el fin. No es ser evangélico por 4 meses ni por 3 años y después me voy de la iglesia. Sáquese de su cabeza esa tontería. Madure, crezca. Usted no puede desprenderse de su familia. Tiene que ser parte de la solución y no del problema. Persevera. Sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sé que estás luchando y estás creciendo. Y aunque crecer cueste tanto como le costó a David, cuando Jehová mandó el ángel de la muerte para destruir con plaga a la ciudad por haber censado a la nación en desobediencia a Dios, David para crecer tuvo que pagar un alto precio. 4 hijos fueron asesinados, muertos, murieron. Como consecuencia de su pecado. El que mata espada, espada muere. Mató a Urías Eteo después de haber adulterado con su mujer. 4 hijos murieron como consecuencia de su pecado. Hermano, Dios no deja sin castigo al culpable. ¿Ve? Tus obras son mayores, son más grandes. ¿Ve? Tus obras, estás trabajando duro. Estás esforzándote. Exteriormente la iglesia de Tiatira era fuerte, era floreciente. Si un nuevo convertido llegaba a la iglesia, miraba aquella abundante energía y aquella generosa liberalidad. Veía su aparente firmeza. Qué iglesia tan bonita, llena de gente, la alabanza, la música, todo tan poderoso. Pero le faltaba algo esencial, vital. Y viene la advertencia. Una iglesia abarrotada de miembros y que es una colmena de energía no es de necesidad una iglesia verdadera, una iglesia de Cristo. Es posible que esté derrotada porque sus miembros vienen a pasar un rato en vez de venir a instruirse. Vienen a estar tranquilos en vez de enfrentarse al cambio. Tiene que marcar la diferencia, iglesia. Esto no es un club, es un taller, el taller del maestro. Es un lugar para ser transformado, para cambiar, para crecer, para aprender. Lo hemos dicho miles de veces, el que deja de aprender, deja de crecer, el que deja de crecer, deja de liderar. Pero todavía cada día más las reuniones de enseñanza son menos las personas que vienen. Tú sabes que si dejas de aprender, te mueres. El conocimiento es poder. Pero prefieres estar cómodo antes de aprender, antes de crecer. De ahí viene la fuente del error de aquella iglesia de Tiatira. El estado de la iglesia estaba descompuesto. Aunque aparentemente se veía por fuera bien, había algo grave que estaba ocurriendo adentro.
¿Cuál era la fuente de ese error? ¿Cuál era la fuente? ¿Cuál era el origen del problema de Tiatira? Se centraba en torno a una mujer que posiblemente su nombre no era Jezabel, sino que Jehová o el ángel de Jehová la menciona como Jezabel, porque no creo que ningún judío le pondría a su hijo Jezabel sabiendo que Jezabel encarna la suma de todo el mal, porque Jezabel fue la esposa de un rey del Antiguo Testamento que se llamó Acab, una mujer bruja, hechicera y adivina, ¿verdad? Que mató a los profetas, que metió dentro del pueblo el paganismo y la idolatría y la adoración a los dioses de Baal y de Acera. Así que no creo que haya un judío que le llame a su hija Jezabel. Pero Jezabel, o como Dios le llama, encarna toda la maldad en el corazón del hombre. ¿Ve? Entonces, Jezabel, en poca palabra, no la personifiquemos. Observemos que es la persona que practica y que hace lo malo. Había una mujer que estaba enseñando con sus palabras y con sus acciones a pecar al pueblo. Hay una enseñanza teológica en cuanto a eso. Por ejemplo, la Reina Valera la llama a esa mujer Jezabel, ¿verdad? Como traduce al griego, ¿verdad? Ten guinaika lesabel, ¿verdad? Esos manuscritos añaden la palabra su, que quiere decir tú. Entonces, el nombre Guiné tiene los dos mismos sentidos que mujer en español. Entonces, no sería esa mujer, sino tu mujer. Así que posiblemente esa mujer Jezabel era la pastora o la esposa del ángel de aquella iglesia. Tremendo, ¿no? Así que posiblemente era una líder, era una mujer reconocida, era una mujer importante dentro de la iglesia. Por eso las multitudes la seguían. Por eso las personas obedecían lo que ella les enseñaba, lo que ella les decía. A esta mujer se le llama Jezabel, un nombre que representa aquel dios Baal de los sidonios, que representa el adulterio, los pecados sexuales, que representa la idolatría, que representa la maldad que hizo Jezabel, esposa de Acab. Todo esto nos hace pensar que Jezabel de Tiatira fue una mala influencia en la vida y en el culto de la iglesia cristiana, porque trajo confusión, engaño y mentira. Puede suponerse, y falsa doctrina, puede suponerse que no trataba de destruir la iglesia, pero sí trataba de incorporar formas, corrientes de vida pagana dentro de la misma, que se podrían considerar como exigencias de la vida social y comercial de la ciudad, pero que eran destructivas para la fe. ¿Sí ve? Eran prácticas que la gente común del mundo vivía. Así que Jezabel no buscaba destruir la iglesia, sino destruirla de una manera más inteligente, incorporando vida mundana a la congregación. Entonces sus miembros se comportaban como los del mundo, como el mío, los que gritaron y pelearon allá, que se comportaron como plenos mundanos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de Jezabel obrando en esas personas. ¿Ve? Satanás es astuto como la serpiente, iglesia. Satanás no quiere destruir la iglesia. ¿Usted sabía eso? Satanás no quiere destruir la iglesia. Satanás no quiere ni destruirte a ti, pues. Satanás quiere que sigas viniendo a la iglesia. ¿Usted sabía eso? Satanás quiere que tú sigas viniendo a la iglesia y que sigas cantando coritos y que sigas levantando las manos a lo mucho. Pero que cuando salgas de las cuatro paredes te sigas comportando igual. Sigas viviendo como uno más. Sigas siendo la mujer gritona y grosera. Sigas siendo el hombre que maltrata a la mujer.
que miente, que roba, que es machista, que no lleva a su familia al altar de oración, que no le sirve a Dios porque está muy ocupado, porque tiene mucho trabajo y tiene que mantener la familia, dudando del poder de Dios. Siga siendo la misma o el mismo adolescente viendo pornografía, queriendo acostarte con cualquier mujer que te pique los ojos, porque eso es cualquier mujer. Si algo me enamoró a mí de mi esposa, es que cuando yo le dije, mi amor, tú sabes, ¿no? Si me quieres, me dijo, no. Y no era cristiana. Si quieres, cásate conmigo. Si no, olvídate del baile. Y a los 9 meses me estaba casando yo, un bobarrón, no supe ni qué pasó. Cuando abrí los ojos, papá ya había firmado. Eso me hicieron algo, ¿eh? Tremendísimo. No había mujer. Perdóneme, no quiero contar mi testimonio de eso, ni agradarme de eso, pero es un ejemplo. Todas las mujeres que se trabajaban, se acostaban. En un día, en una semana, en un mes o en un año, pero lo hacían. Y esa mujer me dijo, no, se valoró, se dio su puesto. No fue una cualquiera, fue una mujer. Usted, mujer, tiene que valorarse y no ser una persona de esas. Usted, hombre, tiene que valorarse y valorar a la mujer, porque esa mujer es una doncella de Dios. Si usted le toca un pelo, se va a ver con Dios de frente. No tiene que vivir como los del mundo. Tiene que vivir como un creyente, como un cristiano. Sea ejemplo, sea testimonio. Abrace cuando se burlen de usted, cuando lo ofendan, cuando lo apedreen, cuando lo persiguen y lo maten. Jamás niegue a Jesús. Glorifique su nombre. Demuestre que usted es cristiano. Demuestre que así como Cristo te amó y se entregó por ti, tú te has entregado a Él, y si tienes que morir, lo harás por amor a Él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ese es el peligro de Jezabel, la fuente del error. Hay una fuente de error en todo el que practica el pecado, y es esa, Jezabel. Jezabel lleva a mentir, a engañar. Jezabel lleva a todos los deseos sexuales. El otro domingo vamos a explicar eso bien. Jezabel, el demonio de Jezabel, lleva a todos los deseos sexuales inmorales, impuros o ilegales. La única práctica sexual que Dios aprueba, por la cual Dios creó la sexualidad en el ser humano, es el sexo entre esposos, no más. Sexo entre esposos. A eso sí, los que están, levanten la mano que están casados. Eso, a gozarse, papá. Los que no están casados, cásense. Claro, si están quemando, o si quieren, o si necesitan, o lo que sea, cásense. Y tengan eso todos los días si quieren. Pero antes del matrimonio, fuera del matrimonio, no. Ni fornicación, ni adulterio, ni pornografía, ni masturbación, ni ninguna inmundicia, ni ninguna cosa fuera del orden por el cual Dios lo creó. Eso es otro tema. Pero Jezabel lleva eso: pecados sexuales, inmoralidad, mentira, idolatría, mal carácter. Jezabel lleva eso. Cuando un espíritu jezabélico, engaño, influyendo en las personas. No, me voy de la iglesia. Ay, Dios mío.
No, Dios está en todos lados. Jezabel hablando, no le conoce la voz. Por amor. Cuando usted vea y sienta eso, repréndalo y échalo fuera. Saque toda esa raíz jezabélica influyendo sobre su vida y sobre mi vida. Seamos libres, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios nos ha llamado a vivir en la libertad.